a determinadas opciones, cuáles posiblemente, cuando yo no estoy seguro, la que voy a seleccionar aunque me equivoque. O sea, hay TIC que permiten desarrollar habilidades de cómo uno examinarse de manera correcta. El otro elemento, indiscutiblemente, es el tema de la entrevista, que ahí es otro elemento de vigilancia. Ojalá que el colegio médico quiera desempeñar un papel de garantizar la presencia de delegados con capacidades suficientes para imponer la equidad en la entrevista, de tal manera que algunos muchachos o muchachas no sean afectadas porque quieren beneficiar a otros, porque se acaba la competencia. El otro elemento es ya en el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es? Que si se van a nombrar 1,200, se nombren 1,200 por concurso. No que se nombren 700 por concurso y se dejen 300, 400, 500 para nombrarse simple y llanamente a merced de la corrupción política y de la corrupción de las relaciones. Yo creo que si todo eso se dan y ustedes se han preparado de manera correcta, yo creo que una gran cantidad, 1,200 de ustedes podrán entrar sin mayores dificultades a este año al programa de residencia que ustedes seleccionen. Así es que agradezco a ustedes pues la posibilidad que me han dado y estoy a sus órdenes para los comentarios y las preguntas. Está Aníbal Gomera. Zenén, ¿quién dirige las preguntas? No sé. Es Zenén. Yo creo que Zenén se fue. Sí, parece que sí. Pero bueno, mientras Zenén llega, tengo ahí... Pero... Yo creo que yo veo a Zenén ahí. Zenén, ¿quién dirige la pregunta? ¿Tú? Parece que él no está oyendo. Entonces vamos a Aníbal, que por jerarquía, ¿verdad? Aníbal Gomera por jerarquía, hay que dársela. Fue mi asesor de tesis, ya usted sabe si tiene jerarquía. Bueno, Aníbal Gomera. Dime, hermano. Buenas noches, hermano. Primero, felicitaciones, excelente. Yo pienso que ha sido la mejor presentación de toda esta jornada que ha organizado Zenén, así a través de todo este esfuerzo que hace mucha gente en el área de residencia médica. Yo te felicito, un abrazo permanente. Por fin, los temas que mencionaba se debatieron en otros expositores y no entienden eso, no saben la importancia que tiene eso. Y para fortalecer tu criterio sobre la posibilidad de reemplazar la famosa opción de respuesta como un reactivo a la pregunta del examen de selección múltiple que tú mencionas como ninguna de las anteriores, es posible hacerlo. Lo que pasa es que no lo hacen. Tienen tiempo para ir a meter la tarjeta en el cajero, pero no para dedicarse a trabajar en eso. Entonces, un ítem que sea más significativo puede lograrse y te da el mismo efecto, lo mismo, pero que sea más específico. Yo pongo un ejemplo para yo explicarme mejor. Por ejemplo, una pregunta que se le solicita a un optante para el posgrado en el área de la residencia médica, que esté referido al tratamiento farmacológico más adecuado. Si tú reemplazas como una opción de respuesta ninguna de las anteriores por en este momento no se debe administrar ese medicamento, se elimina la ambigüedad que da ninguna de las anteriores, como tú mencionabas. Si se utiliza ninguna de las anteriores son ciertas y todas las opciones son semejantes, también se pierde lo que ya tú te referías como efectividad. Hay otros términos que aparecen en los exámenes que yo inicié el año pasado un trabajo de investigación sobre el examen de residencia médica, pero no tuve acceso a los exámenes ya llenados por los residentes. Solamente al reporte al que tú haces referencia, donde reprobó el 20%. Y yo digo que ese 20%, así como tú mencionas, está asociado a
términos imprecisos que aparecen en el examen como posiblemente, esto está asociado a, es útil para, es importante, y cómo puede ser o cómo podría ser, esos términos generan confusión en el que está respondiendo el examen. Muchas gracias, Severino. Excelente posición. La mejor de toda la tanda. Gracias. Si viene de Aníbal, Aníbal no solamente fue mi asesor, es un académico. Cuando yo terminé, yo iba a hacer salud ocupacional y con él hice el primer curso de salud ocupacional. Por poco lo convenzo. Después la vida, bueno, no, la vida me cambió. Vamos, realmente una muy interesante. Ahorita al final yo voy a también a vertir mi opinión. El profesor Jorge Soto. Luego le siguen José Fran, Raizel Mateo. Hay un compañero que yo lo estoy viendo ahora, pero él no tiene nombre. Es el tercero que tiene la mano levantada. Un señor que tiene un poloche azul oscuro. Compañero. Un traje con un t-shirt. Sí, okay. Entonces... Tienes que decir tu nombre para ver. Tienes que poner tu nombre. José Fran. Soto, por favor. Soto. Una pregunta a Severino. Severino, dime, mano. Vamos a poner un escenario donde se presente lo mismo que se repite todos los años, donde de 100 preguntas, ahí vamos a poner 50, que el nivel de elaboración es pésimo. Y que haya un grupo de estudiantes o un grupo de médicos del colegio médico que decidan elevar una instancia a nivel judicial objetando el examen, y que si se logra, o sea, si triunfa esa instancia, se dé un examen al mes siguiente con delegados del colegio médico, delegados de las universidades, etcétera, etcétera, para una elaboración real. O sea, eso tú lo ves, tú que has sido un hombre que has luchado en contra de la corriente, que has ganaste un concurso donde prácticamente, aparentemente nadie quería que tú entraras al Gautier, pero fuiste obstinado y lograste entrar y hoy eres un gran cardiólogo. ¿Qué posibilidades tú ves de que si se sigue repitiendo este desastre de preguntas mal formuladas, uno pueda llegar a niveles judiciales y objetar el examen? Bueno, no sé, lo que me parecería a mí es que eso si la UAS no rectifica, va a ir sumando voces para quitarle el examen a la UAS. Es decir, yo creo que la que va a perder es la UAS. Ojalá que la decana estuviera ahí, porque si la UAS no garantiza transparencia, y siempre va a haber, tú sabes, todos ustedes saben que en la política de descrédito se utiliza inclusive trabajar para que el examen circule. Y naturalmente que en el tema que tú señalas de la judicialización del examen, no sé qué código se violaría, porque el hecho de que pase una cantidad que sea suficiente para llenar las plazas, tal vez para un juez no se pronunciaría, pero la verdad que habría que consultar con un abogado, porque lo que yo sí creo es que debe haber una verduría. Aníbal, que tiene una gran experiencia, que tuvo la MESI evaluando residencia y tiene una experiencia bárbara porque es un hombre altamente capaz, y varios de nosotros convertirnos en verduría para cuestionar la forma de la pregunta examen tras examen hasta que logremos el propósito de que el examen se convierta en un verdadero evaluador y no un generador de confusión donde la mayoría de la gente se queme. Yo creo que ahí, porque no solamente ha ocurrido con el examen de acá, también en Estados Unidos durante mucho tiempo se han hecho evaluaciones y se han notado casi el mismo nivel de pregunta. Por ejemplo, muchas veces un enunciado larguísimo que el estudiante pierde para un examen que es con tiempo limitado, el estudiante pierde más tiempo leyendo el enunciado, lo obligan a que no sepa la respuesta de una vez, tiene que leer toda la respuesta. Un buen enunciado es aquel que dice: la hipertensión arterial, según la guía, se trata con 3 medicamentos de primera línea. Coja esos 3 medicamentos de la lista que le estoy poniendo a continuación. Si el estudiante se lo sabe, nada más vaya a buscar eso, porque es un examen de tiempo.
Y los exámenes de tiempo tienen que evaluar, es el conocimiento que tiene el estudiante, porque si no, lo que tienen que recurrir es a meter como, ¿cómo se llamaría, Aníbal? Como meter palabras para los que tienen muchas habilidades, porque hay gente que tiene habilidades para examinarse sin sabérselo, saben lo que el que está preguntando, porque hacen la pregunta tan mal hecha que dan pie como conglomeraciones de palabras que hace que cualquiera le ponen en el enunciado una palabra que se repite en la respuesta y cualquier tipo de gente inteligente dice, mira, pero esta. Pero no todo el mundo tiene esa habilidad de saberse examinar. Por eso uno tiene que apostar que ni los elementos de confusión, ni los elementos que faciliten que los habilidosos saquen buena nota, aunque no sepan, estén presentes en un examen. Y yo creo que a propósito de este esfuerzo que está haciendo CNE, si nos lo proponemos, igual que la entrevista, yo insisto, la entrevista es un elemento básico. Yo estoy hablando de 3 grandes desafíos que tenemos nosotros, que son el examen, la entrevista y que los que entren a un hospital son los que concursaron y los que ganaron, y no que haya opciones a privilegios en los hospitales para que casi el 30% de todo el que entra a una residencia entra por privilegio. Bien, Severino, vamos a ver para que anote todas las preguntas que vienen ahora y las respondamos en un bloque. Bien. Raisel, Mateo, porque habían 2 compañeros que se fueron, quedó Raisel y después el profesor Francisco Soriano. Raisel tiene el micrófono apagado. Raisel. Bueno, Francisco y después le sigue el compañero Buenas noches. que tiene traje azul. Excelente exposición, doctor. Entró Raisel. Buenas noches. Era para preguntarle que qué se toma en cuenta a la hora de la entrevista. Gracias. Soriano. Bien, yo quería hacer una observación y qué sé yo, preguntar el parecer que tiene Severino en cuanto a eso. A mí me ha parecido que desde que se comenzó con la centralización del conocimiento de los concursos médicos, eso ha venido en un deterioro progresivo de lo que son los resultados de los concursos. Y el sistema de publicación, ellos lo publican y entonces a veces el concursante no conoce a detalle en qué le han asignado puntuación y en qué no, y no tiene la opción de impugnar. Y yo pienso que eso va en detrimento. No sé qué le parece a ustedes, pero a mí me preocupa el asunto de la centralización del conocimiento de los concursos. Bien. El compañero que tiene la camisa azul con negro. No se oye, tiene el micrófono apagado. Buenas noches a mis 3 maestros que más bien he aprendido de ellos, el doctor Gomera, que me dio esa sociedad, Fulgencio, y el doctor Zenén Cava, mi profesor del internado de medicina interna. Más que una pregunta, yo quiero aportar una idea. A ver, ustedes como especialistas pueden lograrlo. El presidente del colegio médico, no existe la posibilidad de que el concurso, en vez de ser tan generalizado, que haya un abanico tan amplio, se estreche un poco, porque en el caso de la entrevista pudiese hacerse que las plazas publicadas se dé un examen por hospital. Por ejemplo, Hospital Salvador Begotier tiene tantas plazas para cardiología, entonces uno iría, se fajaría, el que le interese, por ejemplo, la plaza de cardiología, estudiaría fuertemente cardiología, iría a examinarse de cardiología, se aprobó su examen, se ahorra esa entrevista. Y así el examen de residencia médica no sería tan estresante, que con tantas preguntas, por ejemplo, de ginecología, a lo mejor a mí no me gusta la ginecología o la pediatría, y tengo 20 preguntas que también influyen, que si las mal respondo o no estudio lo suficiente, no puedo entrar a una plaza. ¿Es cuánto? Zenén, hay una persona ahí que se llama José Cruz o José Guzmán.
que yo no lo vi hablar. José Guzmán, ¿pudiera hablar? ¿O usted habló ya? No, no he hablado. Si me dan la oportunidad, lo hago ahora. Sí, claro. Primeramente quiero felicitarle, maestro. Excelente posición. Y quiero también expresar una inquietud. Dentro de en noches seguimos recalcando la problemática que estamos enfrentando o que se está enfrentando, tiene que ver con la residencia médica. Yo entonces me hago la siguiente interrogante y creo que estoy en el lugar correcto para que pueda ser respondida. ¿Cuál entonces sería la estrategia que se debe emplear para tratar de ponerle fin a todas esas situaciones que se están presentando actualmente? Se está hablando de que los exámenes están siendo mal elaborados. Se está hablando de las influencias que hay que tener también para entrar a X residencia. Se está hablando del tráfico de influencia. Pero ¿cuál es la solución que se puede plantear para que eso pueda resolverse? Por ejemplo, es un ejemplo que le voy a poner. Hace un tiempo yo comenté que quería entrar a la residencia de dermatología y una compañera me miró y se rió y me dijo que no, que desistiera de eso porque yo soy morenito y que esa residencia es para personas blanquitas y bonitas. En realidad, esas son situaciones que se vienen presentando y que muchas veces, aunque uno tiene la vocación para dicha residencia, cree tenerla, tiene que tirar la toalla porque sabe que si no tiene buenas relaciones, si no tiene un padrino que te lleve por allí, pues puede ser una batalla perdida. Aquí yo creo que tenemos personas de muchas influencias, como es usted, coordinador de una cátedra, como son varios expositores que han pasado por aquí, que han tenido una ponencia también maravillosa. Pero ¿qué plantean ustedes que se puede hacer ya con las influencias que ustedes tienen? ¿Cuáles son las soluciones que se pueden plantear para que esto, porque de esa forma se ve como una gran mafia, que es lo que existe, para poderle poner fin y que no haya esa exclusión que hasta el momento se está presentando, y para resolver los problemas puntuales que tenemos actualmente en la elaboración de los exámenes y también para que nosotros podamos optar por la plaza que nosotros deseamos, no por la que nos quieran imponer? Muchísimas gracias y escucho su respuesta. Zenén. Sí, Marta, es la que le toca ahora, que la vi por ahí ahorita y ya no la veo. Bueno, Patricia. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Patricia. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Buenas noches. Yo he sido parte de esa exclusión que han hecho en los últimos años en los concursos de residencias médicas, porque quizás al no tener la experiencia con el asunto de las impugnaciones o no saberme manejar por vivir fuera de Santo Domingo, al momento del cálculo de las notas y demás, he estado muy excluida dentro de lo que es entrar a una plaza de residencias médicas. Eso de que dijo el doctor al inicio, de que llega una persona con influencias, le hacen cambios en la numeración de las notas y todo eso, eso es cierto. Y me ha pasado ya en 2 ocasiones. Entonces, necesitamos respuestas sobre eso para poder avanzar, porque en realidad somos muchos los que nos hemos ido quedando o optamos por hacer otra cosa y no podemos entrar a una residencia médica. Optamos por hacer una maestría o por hacer diplomados o hacer otros cursos, en realidad buscando una mejor calidad de vida para nosotros y nuestras familias. Entonces, creo que este año con el asunto de la no exclusión por la nota, vamos a un paso adelante, pero tenemos todavía la gran roca de las dificultades
para entender el examen o desarrollarlo por la mala elaboración del examen. José Frank, que lo veo ahí desde hace rato, no sé si él intervino. Sí, él habló ya. Ah, bueno, Disnauri. No había hablado, maestro. Me sacó de la sesión ahorita y no pude intervenir. Dele. Sí, pero antes que nada quiero agradecer a usted, doctor Senencaba, al doctor Severino, por la excelente ponencia, que de verdad vino a desenmascarar algo que digamos que es evidente, porque brilla más que la luz del sol, y es el sistema político corrupto que impera, ya no solamente en las élites políticas, sino también que ha entrado a las residencias médicas. Eso es evidente y lamentable al mismo tiempo. Más que preguntar, quiero hacer un comentario. El primero va en relación a las entrevistas, como dijo el doctor, que se utiliza muchas veces como un mecanismo de exclusión por parte de quienes entrevistan. Y gran parte o parte de la responsabilidad de esto está en que las notas de las entrevistas son a discreción de los de quienes entrevistan. Es decir, usted no sale de la entrevista con la nota que usted sacó en la entrevista. Usted no tiene ni idea de cuánto sacó, hasta que al final se publica una sábana donde usted ve lo que usted sacó en la entrevista, cosa que a mi entender se presta muchísimo juego, a muchísima corrupción. Eso es lo primero. Debería ser la nota de entrevista algo público, que usted salga con su nota escrita en algo, que esté certificada por quienes entrevistan y que no sea un asunto que sea a discreción de los entrevistadores. Eso es lo primero. En segundo lugar, distinguidos colegas, está la parte que mencionaba la colega Patricia, y ocurre el caso donde muchos aspirantes que somos de pueblo, que no tenemos económicamente la posibilidad de poder estar metido en el Ministerio de Salud Pública, se nos hace un juego, se nos excluye, se nos hace una marrulla, porque no tenemos la posibilidad económica de estar todos los días metido en la capital, de estar en el Ministerio de Salud Pública todos los días, viendo y dándole seguimiento a ese tipo de cosas que es lamentable, porque deberíamos vivir en un sistema correcto, porque somos médicos, donde la ética debe imperar. Entiendo esa parte. Ocurrió el caso de un compañero que concursó, quedó en la sábana por encima de algunas personas, y de repente veo en las redes sociales otra persona que está celebrando que entró a su plaza. Yo, pero ¿cómo va a ser si esta persona está debajo de mi amigo? Procedo a llamarlo, le explico la situación. El amigo mío fue a Salud Pública e inmediatamente tuvieron que fabricarle su plaza. Porque es como usted dice, doctor, ahí está la corrupción rampante, que lamentablemente no sabemos cómo se le va a hacer frente. Esa era mi opinión. Muchísimas gracias. Hay una niña ahí, Dinayun Rivera. Dinayuri. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora que estamos hablando de inclusiones, exclusiones, beneficios y no beneficios, es muy propicio de que yo haga esta intervención. En la mañana de hoy, una compañera mía me llamó con la preocupación de que ella tenía 39 años, pero en mayo, va a cumplir los 40. Entonces, se había informado anteriormente de que no, las personas que tenían 40 años no iban a poder coger el examen. Entonces viene siendo como una parte excluyente a la edad. Y según la Constitución Dominicana, en su artículo 39, sobre el derecho a la igualdad, contempla que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos y libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos. Este artículo de la Constitución Dominicana, artículo 39, se tiene que tomar muy en cuenta y muy en serio para no excluir a esos compañeros que van a cumplir o que ya tienen su mayoría de edad que contempla el examen. Gracias.
Hay 3 personas levantando las manos, con ellas se completan las 10 intervenciones. Son Taína Herrera, Jenny Hernández y Niurka Adames, y ahí acabamos. Buenas Taína. noches. Ajá, buenas noches. Yo quiero saber 2 cosas. En primer lugar, ¿quiénes corrigen los exámenes? Y en segundo lugar, ¿quiénes son los que hacen las entrevistas? O sea, si son personas que lo elige el hospital, si lo elige el ministerio, y si los entrevistados tienen alguna idea de quiénes son los que los estarán entrevistando. Bien. Jenny. Buenas noches. Mi pregunta va en base al comentario de la doctora que habló hace unos minutos. Me he notado en otras ocasiones con compañeros que han sido entrevistados que hay cierta discriminación en cuanto a las mujeres que están embarazadas. Yo quisiera saber si hay alguna ley, algún reglamento o algo que diga si ellas pueden o no entrar a una residencia en su estado. Tuve una compañera muy cercana que ella fue a la entrevista ya culminando su embarazo. Ya para cuando ella diera a luz, iba a tener ya unos cuantos días para poder entrar a su residencia, pero en ningún hospital fue tomada en cuenta porque ella iba a la entrevista con su enorme barriga, ¿verdad? Y en ninguna fue llamada. Y su calificación era bastante buena, lo cual fue muy extraño para ella. Y he visto muchos casos que han sido similares. Si hay alguna regla, ley o documento que hable sobre eso. Gracias. Niurka Adames, y ahí terminamos. Niurka Adames. Parece que Niurka se marchó. Bueno, Severino. Estoy aquí, lo que pasa es que no me permite la plataforma, ahora me permitió hablar. Buenas noches, Niurka Adames. Yo tengo una pregunta. Y la pregunta nace a raíz de un comentario que usted hizo, Severino. Y es de la habilidad que tienen algunas personas de tomar un examen, o sea, se saben examinar, y pasar aún no tengan los conocimientos necesarios, no básicos, porque yo creo que todo el que se gradúa en una universidad tiene los conocimientos básicos. Pero yo quiero saber, ¿por qué es que no se define la función en el proceso de ingresar a una residencia médica? Me explico. Si yo tomo un examen conceptual, o sea, de conocimientos escrito, ¿cuál es la razón que en una entrevista a mí tienen que hacerme un examen igual que el que yo tomé de manera escrita? ¿Por qué no se separan las funciones y me hacen un examen de actitud o de aptitud que se necesita tanto hoy en día en la clase médica? Porque no es que yo tenga una calificación elevada. Hay cosas que, para mí hay muchas clases de inteligencia. Yo puedo ser inteligente en algo y puede ser que mi compañero sea inteligente en algo que yo no lo sea. Entonces, hacen lo mismo cuando uno va y toma un examen escrito, hacen lo mismo en la entrevista, el mismo examen prácticamente que uno toma de manera escrita, uno tiene que hacerlo oral. No todo el mundo tiene esa facilidad de expresión y de hablar. No necesariamente sea que el médico no se sepa lo que se están preguntando. Sencillamente que eso no es lo que va, ese no es el guión. Se supone que debe haber un examen de aptitud, ya que uno toma un examen conceptual de conocimiento. Entonces, ¿cómo organizar esa parte? Yo quisiera saber cuál es el concepto. Por ejemplo, en Estados Unidos, para entrar a una universidad hay varios tipos de examen, varios niveles. Hay un SAT que le evalúa a uno la aptitud. Hay otro que es de conocimiento. Entonces, ¿por qué no se organiza en República Dominicana esa parte? Para que cuando uno no llega a una entrevista, alguien quiera lucírsela y preguntarle cosas que muchas veces no es que tú no te lo sepas, es que está desvinculado en ese momento de esa pregunta. Entonces yo quiero saber eso. Gracias. Bueno, yo creo que ahí concluimos, Severino. Bien, sí. El escenario es tuyo. Yo tengo una actividad ahora a las 10. Bien, miren. Primero sobre el contenido de la entrevista. Yo dije que no era homogéneo. Y esto ha cambiado mucho con los cambios que se dan en la cultura. Por ejemplo, yo soy muy dado a cuando estoy entrevistando a todo el mundo ponerle 5 puntos. Todos los internistas que van a cardiología del goteo, yo le pongo 5 puntos para que ellos se maten por los otros puntos. Ellos. Para que no digan que yo lo maltraté. Ahora, anteriormente cuando Zenén y yo, las entrevistas eran más culturales y la gente se quejaba de que le preguntaban de cosas de cultura.
Porque como usted dice, no hay un esquema de lo que hay que preguntar. Recuérdense que son médicos que están reclutando personal. Y como tal, ellos piensan como médicos. Entonces, la nueva generación lo que piensa es como médico. Y por lo tanto, las preguntas que hacen son clínicas en la mayoría de los hospitales en este momento. Pero tiene mucho que ver con los cambios que se han dado. Hoy la gente nada más sabe hablar del alfa, de omega, del lápiz, tú sabes. Tú le preguntas a cualquier muchacho de cualquier libro, como usaban antes, y la mayoría hoy no puede hablar. O sea, se ha limitado mucho. Y yo creo que eso ha hecho que la gente se concentre más en la parte clínica. Pero de todas maneras, yo creo que sí, que el Consejo Nacional de Residencia pudiera definir un rol que ayude a seleccionar mejor el personal en el momento de la entrevista, porque la entrevista es una valoración de lo que el departamento quiere, lo que el hospital quiere de sus recursos, porque todos los hospitales no son iguales. Si yo, por ejemplo, soy coordinador de la residencia de cardiología del Gautier, yo quiero un tipo de residente y yo lo evalúo en base a eso. Pero como usted dice, yo doy un examen para ver cómo andan sus actitudes. La entrevista no se puede convertir en otro examen. Entonces, pero lamentablemente uno se queda muy corto en qué preguntarle a una generación de muchachos jóvenes que leen menos que lo que leíamos antes, que la mayoría no lee ni el periódico. Yo le pregunto al estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que quién es el rector de la universidad y no saben. Yo le preguntaba como pregunta, ¿quién era el decano de la Facultad de Medicina? Y no sabían. Porque las cosas han cambiado. Entonces ustedes tienen que entender también que todo eso influye, pero yo estoy de acuerdo contigo, que debería haber una discusión para ver qué es lo que los hospitales quieren y hacia dónde debe girar el concepto de entrevista. Porque si hay un examen, ¿para qué vamos a volver otra vez a preguntar lo mismo en la entrevista? Sobre mujer embarazada, bueno, pues esos son conceptos discriminatorios y yo creo que eso sí, igual que la de 40 años. Yo creo que cualquier doctora o doctor que tenga 40 años y sabe que lo van a incluir, puede poner un amparo al tribunal administrativo. Creo que lo ganaría si lo discriminan porque tenga 40 años de edad, porque supone que es una persona altamente joven. O sea, a mí no me cabe la menor duda que si una persona de 40 años va al Tribunal Superior Administrativo y pone un amparo contra esa resolución del Ministerio de Salud Pública, se la tumban y lo obligan a que le dé el concurso y lo obliga a que la UAS le dé el examen. Y sobre las mujeres embarazadas, ni siquiera ni que hablar. Cualquier compañera que se sienta que es maltratada, lo que tiene que impugnar. Tiene que impugnar. La entrevista no se impugna, pero yo creo que si ya se siente con mérito suficiente, debe hacer la denuncia de que fue simple y llanamente por estar embarazada y ella poner evidencia de lo que le preguntaron, cómo fue su desempeño y que aún así le pusieron 0. Y creo que se puede quejar en el colegio médico. Creo que lo que hace falta de ustedes es que se quejen menos en sus habitaciones y se atrevan a salir a la calle a quejarse para que hagan valer su derecho. Entonces, en relación al tema de mejorar o no el examen, bueno, a mí me parece que el examen por hospital sería muy caótico a nivel de básica. Yo creo que el mundo entero mantiene un examen general para todo el que va a entrar a un programa de residencia médica, cualquiera que sea. A mí me parece que es preferible que el médico llegue con una formación más global, independientemente de que uno no vaya a ser pediatra, pero en algún momento, si usted va a ser cirujano, va a operar un niño. En algún momento, si usted es obstetra, va a recibir un niño. En algún momento, si yo soy cardiólogo, va a haber un paciente con una cardiopatía congénita. En algún momento voy a hacer una evaluación en un paciente de ortopedia porque hizo un tromboembolismo pulmonar, porque lo van a operar. Yo creo que la formación es integral y desde ese punto de vista a mí me parece que, aunque sea en ese momento, obligarnos a nosotros a estudiar para tener un recordatorio de toda la información que adquirimos durante la vida de universitario, yo creo que sería más saludable para el buen tratamiento de los pacientes. De tal manera que ya en la parte que tiene que ver cuando usted va en el caso de cardiología, nosotros no aceptamos, aunque Bienvenido quería que diéramos un solo examen de cardiología, yo no le acepté que diéramos un solo examen de cardiología. Yo dije que vamos a dar un examen en el Gautier, un examen en todos los sitios, de tal manera que
que el médico tuviera la opción que si en uno le iba mal por el mal método, en otro le iba mejor. Y yo creo que así es que funciona. Cuando en un sitio hacen un mal examen, ese mismo que se queme en ese examen, el otro sitio le va bien. Entonces a mí me parece que no debemos permitir los exámenes únicos por especialidad, porque siempre lo que termina es con peores resultados. A mí me parece, en ese sentido, defendería que los exámenes sean por hospital y por especialidad. Nosotros en cardiología tenemos 7 programas y se hacen 7 exámenes diferentes. Y simple y llanamente el médico con lo mismo que estudió va y coge 7 exámenes. Experiencia, en cada uno él saca resultados diferentes. En cada uno. ¿Por qué? Porque depende mucho de la forma como se construyen las preguntas. Y eso para él es más conveniente. A mí me parece. Tiene más opciones. En lo que tiene que ver entonces con, para mejorar todas estas temáticas que del examen, yo dije al principio que aquí hay gente buena que sabe mucho de eso, Taníbal, hay gente que ha estado en residencia médica, que si Senen, que está en esta líder y llega al colegio médico, puede hacer un buen equipo de verduría del examen y estar planteando a la escuela de medicina modificaciones, porque lo que hace falta es un interlocutor institucional, porque todo lo que hemos hecho nosotros, todo esto que estamos diciendo aquí lo hemos dicho, yo lo escribo en el chat, Aníbal sabe cómo yo soy en el chat de la escuela de medicina, pero lo que hace es que me acaban, pero si lo dice el colegio médico, lo escuchan, si lo dice una institución, lo escuchan. Entonces yo lo que creo es que debemos lograr que una institución represente estos cambios que se deben producir aquí, que no son nada malo. A la propia universidad le conviene que en vez de decir que se queman el 80%, que pasan el 90%, y que no tengamos que venir ahora, porque a una joven que me dijo, a lo cual yo estoy de acuerdo también, que se excluyeran, el resultado es tan malo que hay que quitar la exclusión de la nota, para que dejemos de hablar de eso. Pero es para que dejemos de hablar de eso. Pero usted tiene que estar seguro de que ahora dan más chances para que la corrupción de las relaciones se imponga. Porque antes la corrupción se podía frenar porque había un punto de partida que nadie que sacara menos de 65 podía entrar. Ahora es que aunque saque 0, puede entrar. Entonces eso quiere decir que las relaciones van a tener más posibilidades de ejecutarse y que muchas de las plazas que se siguen entregando de forma privilegiada y se la quitan a los que verdaderamente concursan, pudiera estar eso mucho más de manifiesto. Entonces, de tal manera que con esto lo que quiero decirle que no hay nada que es totalmente bueno o nada bueno que no tenga algo malo y nada malo que no tenga algo bueno. O sea que a mí me parece que de toda manera hay que seguir evaluando todos estos procesos como se vienen dando. Hoy yo estoy de acuerdo con que se eliminara ese corte, pero a sabiendas que eso arrastra hace más posible una práctica que se viene dando en República Dominicana de asignar plazas a gente que no la ganan, porque ahora no hay límite, porque antes lo que hacía era que le cambiaban la nota en el Ministerio de Salud Pública y yo tengo suficiente información de ese tipo de cosas, aunque entonces, o sea que yo particularmente le digo a ustedes, vamos a apostar a que el colegio médico sea el interlocutor con todo. Si un grupo ahora mismo se planteara ir al colegio médico y le pidiera a la universidad desde el colegio médico que formara una comisión para que revisara el examen, la estructura del examen, no para cambiar preguntas y no para revisar la estructura. Se puede dejar la misma pregunta, pero de tal manera que el contenido esté amarrado de la respuesta y que las respuestas no sean ambiguas, que la respuesta no dé dudas a ustedes cuando estén haciendo un examen, porque un conocimiento de un examen prolongado que da duda, el resultado es malo casi siempre, a menos que hay gente, como dije, que tienen muchas habilidades para examinarse. Entonces a mí me parece que desde ahí, igualmente puede pasar con la entrevista. Con la entrevista yo creo que si el colegio médico manda delegados certificados a cada una de las entrevistas, y se pone como era antes y garantiza, tú sabes lo que es ponerle a un muchacho 0. A mí me pusieron 0.5, pero ¿por qué me pusieron 0.5? Porque me entrevistaron 3 del hospital y uno de ellos dijo que era colegio médico, otro dijo que era del departamento que me estaba entrevistando y otro dijo que era de enseñanza, que era del seguro social. Pero los 3 eran las mismas cosas, se pusieron de acuerdo para arruinarme la vida. Y aquí hay gente que le ponen un 0, como que un 0 debería existir en una entrevista. ¿Me entiendes? ¿Y por qué se da eso? Por falta de vigilancia, como dijo el doctor. El doctor dice, deberían darnos un papel que diga cuánto me pusieron, porque es verdad. Yo conozco casos
que han querido meter a una residente y no pasa y luego le quieren cambiar las notas en el Ministerio de Salud Pública de la entrevista que dieron. Porque quieren, la única posibilidad que tienen de imponer, porque muchas veces la diferencia en el examen es de un punto. Y entre la sumatoria, entre lo que tiene que ver con el currículo y el examen es de un punto. Y si esa persona sacó igual o un punto más en la entrevista, de una vez se la quieren quitar para ponérsela a quien quieren favorecer. Porque sigo insistiendo que la corrupción es pésima. Y por último, bueno, yo creo que respondí más o menos todas las preguntas que me hicieron. Yo me parece que de todas maneras lo que tenemos es mejor que lo que antes había. De todas maneras, todo esto ha sido parte de mucha lucha y creo que lo que hay que no bajar la guardia hasta que logremos que esto se purifique más y que triunfen los que tengan más competencia, porque al final son médicos todos, queremos que todos. Mi opinión muy particular, la mía, es que en República Dominicana deben haber plazas para maestría de múltiples actividades. Aquí podemos hacer maestría de ensayo clínico, aquí puede hacerse maestría de todo tipo de cosas, porque este país requiere muchos científicos, muchas áreas. En el área clínica podemos garantizar, porque hay capacidad para más residentes que lo que tenemos. Ahora tiene que haber una política de Estado que diga que todo el que se forme en una universidad va a hacer una especialidad. Yo no estoy de acuerdo con la idea que tienen muchos, que hay que cerrar la escuela de medicina. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi mejor ejemplo es Cuba, que tiene muchos médicos y es más pobre que nosotros y tiene mejor sistema de salud. Con menos recursos hace más que lo que nosotros hacemos. Y a mí me parece que cuando uno ve la relación médico por habitante que tiene República Dominicana, lamentablemente nombrado, somos 1.3 médicos por cada 1000 habitantes, lo cual es una vergüenza. Entonces, no me pueden decir que con una relación así, nosotros podemos decir que tenemos demasiados médicos. Cuando aquí al revés, aquí hacen falta solamente para el primer nivel de atención, necesitaríamos 10,000 médicos, porque la relación debe ser 1000 médicos por cada 1000 habitantes por cada médico. Es decir, que solamente para el primer nivel de atención necesitaríamos 10,000 o 12,000 médicos. Y la relación especialista con médicos de primer nivel de atención es 1.5 especialistas por médico de primer nivel de atención. Nosotros necesitaríamos aquí entre 25 y 30,000 médicos trabajando, no 4 horas como se trabaja aquí. Trabajando 8 horas como se trabaja en todos los países del mundo. Yo estoy hablando de esas relaciones, trabaja 8 horas. Por eso todo el que me dice a mí de que somos muchos médicos, le digo, usted no sabe nada de lo que está hablando, usted no sabe ni de recursos humanos, ni de política de salud, ni tiene referencia internacional de lo que usted está diciendo. O sea, que todo eso que ustedes oyen por ahí son muchas voces que son falsas todas. Aquí hacen falta recursos humanos bien formados. Lo que pasa es que se necesita invertir en salud para que la población reciba una atención en salud primaria, preventiva y especializada de calidad. Pero cuando tú tienes un sistema privado donde el Seguro Social lo que busca es excluirte de todas las nuevas tecnologías que van apareciendo, ¿para qué tú quieres especialista? Si todas las nuevas tecnologías hay que excluirla, porque eso significa forma de cómo el asegurador se gana dinero. Entonces eso es lo que hay que combatir en la República Dominicana y apostar a un sistema sanitario que sea inclusivo, que sea de cobertura universal y que no ponga restricciones a la demanda de salud que tiene la población, como hacen aquí. Así que yo espero haberle dado un recorrido a todas las preguntas que me hicieron y con eso le entrego a Zenén, porque como le digo, tengo una cosa a las 10 de la noche. Bueno, muchísimas gracias, Severino. Muchísimas gracias a todos los compañeros que se han mantenido bien atentos a tu conferencia. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Decirle que esa es la... Apagaste, Zenén. Te apagaste el micrófono. Sí, decirle que la finalidad, el objetivo del movimiento médico Dr. Tejada Florentino es caminar junto al médico, por el bienestar del pueblo. Es un movimiento abierto, es un movimiento que, como ustedes pueden ver a Severino y me pueden ver a mí y a otros más, ya necesita un relevo. Y ese relevo son ustedes.
porque como dicen por ahí, solamente en la unidad está la fuerza, y porque una golondrina no hace verano, sino todos unidos. En algún momento se abrirán inscripciones para los que deseen caminar con nosotros en esta propuesta que es el Tejada Florentino. Zenén, excúsame, para los muchachos que no pierdan, mira a la que me hizo. A mí me pasó en cardiología que había una residente que estaba embarazada en medicina interna y quería hacer cardiología. Y en cardiología no la aceptaban, pero yo estaba en el hospital Gautier, porque esa es la diferencia. Y yo le dije, doctora, usted va para cardiología, porque están embarazadas nada más de mujeres. Y los hombres no se pueden oponer. Y luego me encontré con un caso que había una compañera que tenía preferencia sexual por la mujer, era lesbiana, y no la querían por eso. Y yo le dije, aquí no estamos discutiendo sexo. Aquí tú el que quiera hacer de lo que quiera hacer, que lo sea. Y simple y llanamente ella fue jefa de residente. O sea, todo es simple y llanamente que encuentre resistencia a cualquier tipo de exclusión que se quieran hacer con nosotros. Pero tiene que haber quienes luchen contra quienes resistan, porque si no hay quienes resistan, nos aplastan todo el tiempo. Se me excusan que quería hacer esos dos. No. Está bien. Decirle ya para terminar esta frase, que me la dijeron en Cuba una vez que yo quería plumear y arrancar para acá. Me la dijo un viejito. El éxito es de los que se arriesgan. De los cobardes la historia no registra nada. Atrévanse. Pasen buenas noches. Aníbal, un placer verte para mí. La verdad es que tú sabes que te quiero mucho. Siempre tengo que hablar de ti, ¿verdad? Porque hicimos la mejor tesis de la UAS de todos los tiempos. Eso sí, que montamos burro y caballo y...